a tener en nuestra propia casa una intimidad con nuestro Padre Celestial. ¿Cuántos lo reciben? Una intimidad poderosa en la cual ustedes se van a fortalecer en su hogar para después venir a aportar a esta casa todo lo que han recibido en el hogar. Todo lo que han recibido en el hogar. Por lo tanto, tienen que empezar a agilizarse. Tienen que empezar a intimar con el Padre, a hablar con Él y a tomar esta decisión firme. Mira, Josué estaba seguro de decir, mi casa y yo vamos a servir al Señor. No sé lo que van a hacer ustedes, porque en ese tiempo Israel estaba sumergido en otros dioses, en otros símbolos que se habían levantado, pero él dijo, yo no sé qué van a hacer ustedes, pero yo y mi casa vamos a servir al Señor. Y lo primero que quiero decirte es que estamos en una tremenda guerra espiritual. Cuando uno va a una guerra o a cualquiera que le preguntes que ha ido a guerras o que ha ido a pelear, a luchar, siempre primero está la decisión de ir, ¿por qué? Por el enemigo. ¿Cuántos lo creen? Ir por el enemigo. Pero ir por el enemigo, está la decisión, pero luego tenés que tomar y tenés que decidir y pedir y buscar las estrategias para poder ganar, ¿qué cosa? Esa batalla, ¿cuántos dicen? Esa batalla, la batalla de todos los días. Entonces, está la decisión primero y luego tenemos que buscar estrategias. Mira, después de la decisión, y yo creo que ya la han tomado porque están todos aquí. Todos los que están aquí están alabando, he visto servir, he visto adorar. Mira, hay una frase que dice que la excelencia son detalles. La excelencia son detalles y los detalles son esos mismos que ustedes nos han dado a nosotros, el servir como sirvieron, el estar en todo momento como lo hicieron, pero ahora termina este evento y sigue todo. Estamos en una guerra, necesitamos caminar firmes. ¿Estás acá? Necesitamos caminar firmes, necesitamos luchar, pelear. Y decía hoy mi esposo una frase que a la iglesia se disfruta. ¿Cuántos lo creen? El estar y el servir al Señor se disfruta. No venimos a la iglesia con pesar. Y en esa decisión que vos vas a tomar, una de las estrategias poderosas que el Espíritu Santo te va a dar es pelear con el desánimo. Decirle al que está al lado, pelearás contra el desánimo. Vamos, pelearás contra el desánimo. Van a haber muchos días, van a haber cosas que van a desanimar tu espíritu. Es una realidad, lo tenés que asumir. Ahí van a haber muchas cosas que van a contristar o van a hacer que te decaigas. Pero en esa decisión y en esa primera estrategia que el Espíritu Santo te va a dar es que vas a servirle al Señor con todo tu corazón a pesar de cualquier situación. ¿Estamos aquí? Mira, desde pequeña yo crecí con 10 hermanos. ¿Pocos o no? ¿Cuántos tienen así más o menos en su casa? 10, 9. ¿Nadie? Sí, ahí tenemos. Ella me va a entender. ¿Cuántos? De 17. Bueno, me van a entender lo que yo cuento. Sí, teníamos en nuestra casa, bueno, crecimos todos ahí a los golpecitos. Mi papá era músico, así que él salía de gira. Quedaba mi mamá en casa con todos nosotros. Algunos se iban con él porque también cantaban folclore, así que andaban mi papá y algunos de mis hermanos, otros quedábamos en casa. Pero llegamos al Señor destruidos. Llegamos al Señor destruidos. Te cuento más o menos rapidito cómo estábamos. En mi hogar se vivía peleando. Como matrimonio, mis papás llegaron al límite, creo. Volaban los platos. Nosotros habíamos estado sentados ahí y las cosas pasaban. Qué triste ese ambiente para los chicos, ¿sí o no? Qué triste ese ambiente. Bueno, así estábamos
Y mi papá era una persona que había conocido al Señor, después se había alejado. Mi mamá sí, había empezado a buscar de Dios, le habían predicado. Ella llegó al Señor porque un hermano mío estuvo al borde de la muerte, estuvo pero sumamente al borde de la muerte y Dios lo sanó. Por un milagro de uno de mis hermanos, ella buscó de Dios y empezó a servir sola. Muchas veces la veía llorar, muchas veces la veía orar en los rincones. Y aunque mi papá siempre decía, yo no voy a buscar a Dios nunca. A ese Dios que vos buscás no lo voy a buscar nunca. Y me acuerdo que esas palabras herían tremendamente a mi mamá. Y bueno, ella seguía orando, ella seguía buscando, pero mi papá duro en su corazón y así estaba nuestra casa. Así estaba nuestra casa, pasamos mucha necesidad. Soy una mujer que sabe lo que es pasar hambre, que sabe lo que es pasar días con mucha necesidad. Y siempre lo cuento porque es el panorama de muchos. Quizás no has pasado hambre, pero quizás sí has estado en hogares en un momento de tensión. ¿Cuántos saben eso? Ese hogar tensionado, ese hogar que vos decís, no sé por qué estamos así, pero estamos de un momento a otro, una palabra que sale, otra que viene y se arma una guerra campal. De ahí salí yo y ¿sabés qué? Mi mamá una vez salió con los ojos llorosos, yo tenía 15 años. Y mi mamá me dice, por favor, hija, salí a buscar una iglesia y pedí oración por nosotros. Salí a buscar una iglesia y pedí oración porque no damos más. Agarré a mi hermano, otro de mis hermanos que estábamos ahí, y decíamos, ¿dónde vamos a ir? ¿A dónde nos miramos? Decíamos, ¿dónde vamos? Desesperados, quebrantados. Mi hermano lloraba. Siempre me acuerdo de mi hermano llorando y diciendo, bueno, vamos, bajamos. Nosotros vivimos en Trelew, en un lugar, en un barrio que se llama Barrio Armada Argentina, que está desde la terminal de Trelew, uno sube para arriba, casi en una montaña. Bajamos para abajo, de ahí empezamos a buscar, nos acordamos de la iglesia donde mi mamá había empezado a buscar por ese milagro que había tenido con mi hermano, justo con el que me acompañó. Y bueno, buscamos la iglesia, llegamos y justamente estaban hablando de lo que Dios hacía en la familia. Mirá las cosas hermosas que Dios hace. ¿Sabés que entramos como tábanos sin cabeza? Entramos y los que estaban ahí nos llevaron al altar, así de una, viste que vos por ahí vas, venís, te sentás, te saludan, te hablan, nosotros nada. Pero fue el momento más glorioso para mí. Porque nos llevaron a la presencia del Señor, no sabes cómo llorábamos ahí, cómo nos sacó la carga del Señor, pero que Dios empezó a tratar con todos nosotros desde ese día que mi mamá decidió. Porque ella venía con todas las palabras y les debe pasar a muchas mujeres o te debe pasar como familia. Muchos no están de acuerdo a que vos busques, muchos no están de acuerdo a veces de que estés, pero cuando alguien se levanta, cuando alguien decide, poderosas cosas del Espíritu Santo comienza a hacer. ¿Y sabés qué pasó? Empezamos a ir todos, escúchame esto, empezamos a ir todos. ¿Quién pensás que se quedó? Mi papá. Empezamos a ir todos, me dijo el pastor, bueno, yo voy a orar por tu mamá, la vamos a conocer, la conocieron y le dijeron, vos, Edwina, tenés que buscar, ya tus hijos, algunos empezaron, nos íbamos todos. Mirá la necesidad que había de la presencia de Dios. Nosotros llegamos a esa casa y no nos queríamos ir, llenábamos toda una fila. ¿Y sabés qué? Empezó un proceso de cambio en nuestra vida, en nuestro corazón. Nosotros pasábamos, siempre lo cuento esto, pasábamos tanta necesidad, pasábamos tantos momentos de pelea, que mi papá era un buscavidas, él siempre hacía algo para vender, siempre hacía algo para llevar adelante nuestra casa. ¿Y sabés qué pasaba? Que nos poníamos todos a hacer algo para nuestro hogar, pero había tanta pelea, tanta angustia ahí, que cuando queríamos acordar, sentíamos una infelicidad, no podíamos estar tranquilos, las peleas eran continuas. Y yo decía, qué terrible es cuando el enemigo toma posición de una casa. Qué tremendo es cuando el enemigo toma posición de un hogar porque no podés disfrutar, no podés hacer nada. El cambio profundo vino cuando mi papá empezó a ver en todos manifestaciones del Espíritu Santo. ¿Sabés que empezó a mover en la iglesia y nosotros justo caímos en ese momento?
¿Sabés qué? El Señor nos bautizó en el Espíritu a poco tiempo de haber llegado. A mi mamá, a mis hermanos, llegábamos a casa hablando en lenguas. Llegábamos acá, nosotros no sabíamos nada, era la necesidad. Era esa necesidad de decir, Señor, por favor, hace algo con nosotros. Empezó el Señor a tocar a mis hermanos, llegábamos hablando y mi papá se escondía en la pieza, no quería saber nada con nosotros, pero empezó a vernos tan sumergidos en el Espíritu Santo, que un día donde estuvo hablando con mi mamá dijo, por favor, necesitas pensar lo que estás haciendo, y sin él que le dijera nada, la abrazó, y una de las cosas que le dijo, yo quiero recibir eso que ustedes están recibiendo, porque estoy muerto espiritualmente. Y desde ese día, ese ambiente hostil, porque ¿cuántos saben que es así? Cuando Cristo no está, cuando el enemigo ha puesto influencia, uno pelea por nada, uno se frustra por nada, parece que se cierran todas las puertas de abundancia, viene el hambre, viene la pobreza, vienen las cuentas, cuántas cosas que seguramente vos sabrás de eso. Pero el Espíritu Santo cambió por una decisión. Una decisión que nos marcó para toda la vida, porque quien te habla estuvo en ese ambiente y quizás muchos habrán dicho, estos chicos van a hacer cualquier cosa, pero no, el Señor se acordó de la oración de una mujer, que le confió y que dijo, Señor, por favor, vayan ustedes a buscar una iglesia, pidan oración, confiando en que Dios iba a hacer, y entonces empezó todo un movimiento espiritual. ¿Cuántas familias están aquí? Levanten las manos allí. Levanten. ¿Sabes qué? Te decía, primero el Señor te da una estrategia, y lo segundo es que el Señor te va a guardar de toda frustración. Una de las cosas importantes que tenés que saber, que venir a la casa como familia te va a costar. Servir al Señor como familia es difícil. Servir al Señor como familia, con todos los vínculos, con lo transparente que tenemos que ser en casa, como todos nos conocen en casa, ¿sí o no? Con todas las cosas que nos pasan, porque no vamos a mentir, hay momentos de tensión, hay momentos en el matrimonio de tensión, hay momentos difíciles, pero esa decisión tiene que ser firme. Tenemos que buscar a Dios a pesar de todo. Y una de las cosas importantes que Dios te va a hacer sentir es que alejemos todo pensamiento, alejemos todo desánimo, toda frustración al momento de servir al Señor. Vení a la casa de Dios con alegría. Vení a la casa del Señor con gozo. ¿Cuántos lo creen? Yo amo ver cuando puedo ver gente que alaba a Dios, gente que baila para Dios, gente que sirve al Señor con una sonrisa de oreja a oreja, o que uno puede ver en el espíritu que lo hace de corazón y lo hace bien. Yo lo he podido disfrutar estos días. Y se ha podido sentir la presencia del Señor en cada uno de los chicos. Y se ha podido sentir el gozo del servicio. ¿Cuántos lo creen? Pero no debes perderlo. No debes perderlo. Decirle que está a tu lado, no lo pierdas. No lo pierdas. No pierdas. No pierdas. No pierdas ese deseo de servir al Señor. Y por último, el gozo tiene que estar sobre ustedes. Por favor, recibilo, el gozo del Espíritu Santo. Nosotros hemos pasado como matrimonio, ya les he contado algo y he contado mucho quizás también. Hemos pasado por muchas cosas difíciles, por muchas situaciones en las cuales a veces hemos ido con la última gotita de fuerzas, ¿viste esos días en los cuales no das más? ¿Te ha pasado eso? Esos momentos que vos decís, bueno, tengo que ir, tengo que servir. Tengo la decisión, alejo toda frustración de mi vida, pero no doy más. ¿Cómo hago con eso? ¿Cómo hago? ¿Cómo adoro cuando no doy más? ¿Cómo
disfruto si por dentro hay un desierto personal que estoy viviendo? ¿Cómo disfruto cuando me he peleado? ¿Cómo disfruto cuando no entiendo a la otra persona? Mientras está la decisión, nosotros tenemos que seguir. Y en ese momento nosotros hemos decidido como familia que la oración para permanecer es lo poderoso. Nosotros hemos decidido, yo doy gracias al Señor de tener a mi esposo conmigo, adorándome. Siempre decimos, somos un equipo. Somos un equipo. Muchas veces lo acompaño yo, él me acompaña a mí, pero ¿sabés qué nos ha mantenido? Quiero que escuchen, a ver, todas las familias que están acá. La oración. Nosotros hemos estado en los momentos más difíciles y los mates con limón que me sacó el médico ahora, le metí mate cocido, porque no puedo tomar mate. Pero nosotros los momentos de oración no han sido ni los momentos más gloriosos en la iglesia, ni las palabras que nosotros hemos podido llevar a la iglesia, no han sido todas las experiencias más fuertes espirituales afuera, sino en lo secreto. Decía de los mates porque para nosotros las tardes son de un mate con limón y después tomamos unos mates y oramos. Tomamos unos mates y oramos. Tomamos unos mates y oramos. Y sabes que la presencia del Espíritu Santo nos ha hablado. Hasta empezamos desde el 2008 a llevar adelante la iglesia. Dios nos ha dado paternidad, Dios nos ha dado grandes siervos que nos están ayudando para llevar adelante la iglesia, pero lo que nos ha sostenido es el Espíritu Santo y la oración. ¿Y sabes qué? Nosotros seguimos las palabras que el Señor nos da en los mates. Nos ha dado direcciones específicas de la iglesia. Nos ha dicho el Espíritu Santo, ustedes tienen que hacer esto, esto y esto en la iglesia para que les vaya bien. Hemos llevado las estrategias a la iglesia y ha dado resultado. En los momentos más difíciles como matrimonio, con nuestros hijos, la oración. Hemos llegado rotos y le hemos dicho al Señor, Señor, por favor, así estamos, así venimos. Llevamos a nuestros hijos, tenemos miedo por nuestros hijos, tenemos miedo por muchas cosas que están pasando afuera, por los mensajes que se están manejando ahora afuera, que va en contra del diseño familiar, que va en contra de todo lo que nosotros le enseñamos a nuestros hijos, todos esos miedos a la presencia de Dios. Después tenemos estrategia para vencer, para pelear, para levantarnos, pero la oración lo es todo. Por favor, te pido que lo recibas. ¿Querés ser una iglesia poderosa? ¿Quieren las familias ser una familia poderosa? Oren. Oren. Ninguna actividad, nada de lo que ustedes puedan hacer sin la oración, como ese altar, les va a dar toda la victoria. El Espíritu Santo te está hablando ahora. El Espíritu Santo te está hablando ahora. Una de las cosas que hemos decidido con mi esposo es, a pesar de esa oración, no nos la quita nada. El enemigo va a levantar estrategias que van a querer cansarte, que van a querer agotarte y separarte del Espíritu Santo. Pero nosotros tenemos el poder de decidir quién controla nuestra vida. Eso es algo que el enemigo no lo va a poder sacar. No te lo va a poder sacar. ¿Cuántos lo creen? Y necesitamos decidir en este tiempo esto. A pesar de cualquier cosa, vamos a adorarle, vamos a servirle. Unite a estos siervos hermosos que tenés. Ponete al lado de ellos, serví al Señor, ponete a disposición. Dios va a bendecir la honra, Dios va a bendecir tu servicio. Tienen mucho para hacer, tienen mucho para llegar, vamos a recibirlo. Tienen mucho para lograr. Tienen una bendición de tener siervos sensibles a la presencia del Espíritu Santo. Padres espirituales que van a estar por ustedes en lo que necesiten.
Pero la decisión esta noche es decir, Señor, yo te voy a servir. Y voy a estar al lado de mis padres espirituales, pase lo que pase. Voy a estar aquí dando guerra, voy a estar aquí peleando, voy a estar aquí luchando, voy a estar aquí hasta que el Espíritu Santo mande ese avivamiento poderoso que está predestinado para este lugar, ese avivamiento poderoso que ya este Señor ha estado trabajando. Y acepta la corrección de parte del Señor, crecemos. ¿Usted sabía? Cuando aceptamos la corrección es cuando crecemos. El hombre o la mujer de Dios que no se deja corregir por el Señor a través de los líderes, de los pastores, verdaderamente no crece. Y hay una palabra que la he aprendido de memoria, la vivo, la creo, la predico y la declaro. El salmista habla y dice que Dios al humilde lo mira de cerca y al soberbio lo mira de lejos. Preguntar al que está a tu lado, ¿cómo querés que te mire Dios? Yo prefiero que Dios me mire de cerca, porque usted me podrá mirar cuando usted quiera de lejos, pero que Dios nos mire de lejos es terrible. Y yo prefiero bajar la cabeza, aceptar la corrección como lo he aceptado muchísimas veces y lo voy a seguir aceptando todavía porque tengo una cabeza arriba, alguien que ora por mi vida, alguien que me enseña, alguien que me dice esto es así, así. Y yo agradezco a Dios que nunca me saque de ese lugar. Amén. Gloria a Dios. Le invito a abrir la palabra de Dios en el segundo libro de la Biblia, el libro de Éxodo. Agradecida a Dios por la pastora Zulma, el pastor Pablo, sus hijitos. Y realmente me añado a lo que dijo mi querida hija Karina. Nos has recontra bendecido, me has bendecido. Yo cada vez que voy a un congreso, voy a un lugar, le digo, Dios, voy a bendecir, pero ven en mi corazón requete abierto para recibir lo que es de Dios. Y realmente Dios te declaró mi corazón. Soy de la vieja camada, pero usted sabe que no me niego al renuevo, no soy estructurada, pero la palabra de Dios no tiene sombra de variación. O es blanco o es negro. Amén. Y bueno, siempre le pido al Espíritu Santo caminar, como decía el salmista, lámparas a mis pies tu palabra y la que alumbra mis caminos. Lejos de la palabra de Dios no vas a encontrar camino. Ahora, cuando caminás derechito en la palabra de Dios, la palabra de Dios dice, todo lo que haga será prosperado. Job decía, si tú de mañana me buscares, decía, me buscares. Qué hermoso es buscar a Dios en las mañanas y saber que Él nos va a guiar por la palabra de Dios. Amén. Libro de Éxodo, hay una palabra que quiero compartirle, no muy larga, no muy extensiva, agradeciendo a Dios, primeramente a mis hijos espirituales, gracias. Ellos están lejos, pero estamos cerca porque hablamos mucho, oramos mucho juntos. En las madrugadas me despierto a orar, a interceder por ellos, porque es nuestra responsabilidad. Amén. Y agradecida a Dios a todas las mujeres, las hermanas que nos han cocinado rico, ¿verdad, Pastor Pablo? Oh, Señor, nunca reprender, Señor, que ponga ahí que la balanza se quede tranquila. Yo tengo la balancita bajo mi cama y en la semana me dice, mamá, las chicas, no es por semana, déjala que pase. Bendito sea Dios. Y agradezco a los adolescentes, a los niños. Usted sabe, me pasó algo muy hermoso cuando entré y abracé a un joven, Lautarito, y anoche tuve una oportunidad de hablar con Lauti. Y qué hermoso es escuchar cuando un adolescente se dispone a buscar a Dios. Qué hermoso. Ayude los grandes, los padres, los pastores. Ayudemos porque es la iglesia del mañana. Amén.
La palabra de Dios dice que el diablo vino para hurtar, matar y destruir. Hoy hablábamos con los siervos de Dios y es terrible con lo que pasan con los niños desde su casa. Cubramos las familias. Dios para eso puso la iglesia, para alumbrar a las familias. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, el llamamiento de Moisés. Éxodo 3:1. Dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto. ¿A dónde llevó las ovejas? A través del desierto. Y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová. ¿Qué se le apareció? El ángel de Jehová en una llama de fuego y en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. El 3 dice, entonces dijo Moisés, ¿qué es lo que dijo Moisés? Iré yo, decite vos mismo, iré yo ahora y veré esta grande visión. Diga conmigo, grande, grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios desde el medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, ¿qué es lo que respondió? Heme aquí. Oremos en esta tarde. Cierra tus ojos, todos. Los que están en la puerta, este es un lugar santo. Los que están en la puerta, los que están en el costado, cierren sus ojos y deje que el espíritu de la palabra les hable. El espíritu de la palabra. Cuando venimos a la casa de Dios es porque el Señor nos viene a hablar. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios a través de la palabra es la que nos enseña, nos corrige, nos redarguye, nos da directiva y dirección para vivir una vida en victoria. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, desde la puerta de la entrada de esta casa, todo alrededor de esta iglesia, Padre, activo los ángeles, llamo los ángeles, ángeles guardianes, ángeles con espada desenvainada, Padre, ucurro mandarama sopra tan de debe que amado Dios, alrededor de toda esta cuadra, Padre, ángeles que camine alrededor, Padre, de este querido La Cera, Padre, amado Espíritu Santo, que se sepa que la iglesia Roca Eterna, Padre, es una iglesia viva, es una iglesia llena de unción, llena de poder, Padre, donde cada familia de La Cera va a venir a tener un encuentro contigo, un encuentro con el Maestro, con el amado de mi alma. Rey de la gloria, yo lo creo de todo corazón, Señor. Amado Espíritu Santo, te pido que bendigas esta casa. Bendecí la casa, Padre. Bendecí la casa, Padre. Yo decreto bendición sobre cada vida, sobre cada familia, Padre. Aún sobre los que no han venido, Padre amado. Oh Espíritu Santo, ahí donde están en sus hogares, llega con tu gloria, llega con tu presencia, mi amado. Toca las vidas y los corazones, mi amado Espíritu Santo. Tú eres real y verdadero, eres hermoso. Mi alma te adora, Señor, por tu presencia. Yo puedo sentir tu gloria y tu presencia. Señor, habla a tu pueblo en esta noche. No permitas que añada palabras humanas de mujer. Habla tu Espíritu Santo a cada corazón y a cada vida hasta donde tú quieres hablar. En el nombre de Jesús. Amén. Den un fuerte aplauso al Señor.
y a su nombre. La palabra de Dios nos enseña que hemos sido creados a su imagen y a su semejanza. Amén. Y como se vino hablando en estos días y el principio del salmo que compartió la pastora de este lugar, desde el embrión, desde las entrañas, qué tremendo, qué fuerte, desde ese embrión, desde esa noche que papá y mamá se llegaron a una noche de amor, ahí estábamos cada uno de nosotros. No somos una casualidad, somos creación de Dios. Y hemos sido creados, dice la Escritura, con un propósito. Y diga conmigo, el propósito es grande. El propósito es grande. No es pequeño. El propósito es grande. 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 Pero tenemos que entender y comprender que fuimos llamados. El llamamiento. Dios habla acá del llamamiento de Moisés. Cada uno de nosotros fuimos llamados, escogidos desde el vientre de nuestra madre, desde que el embrión estaban ahí mirando los ojos, Dios estaba mirando. Había un propósito y grande con nuestras vidas. Amén. Nunca piense que eres poca cosa. Nunca le permitas al enemigo que te diga que no sirves, que no puedes. Eso es mentira del diablo. Y nosotros hemos sido llamados, escogidos para creerle a Dios. ¿Cuántos le creen a Dios? ¿Cuántos le creen a Dios? Aleluya. Dice que el llamado es el destino de Dios para nuestras vidas, pero a la vez es el propósito original de Dios por la cual fuimos escogidos. Y Dios nos llama de distintas formas. De distintas formas nos llama el Señor. Algunos nos llama con enfermedad, algunos nos llama como pasó en mi caso, con un matrimonio destruido. ¿Por qué? Porque como bien hablaba la sierva, nosotros pasamos cosas en la niñez y que vamos creciendo y decimos, yo no quiero lo que pasó con mamá o con papá. No tenemos que querer eso. Anoche hablaba con un adolescente y nos expresaba la diferencia que cuando tuvo un encuentro con Dios y cuando no lo tuvo a Dios. Siendo tan pequeño, esa experiencia que vivió. Esa experiencia, porque cuando uno forma una familia, cuando uno va creciendo, es pequeño, ¿qué es lo que anhelan los hijos? Ver a los papás y a la mamá juntos, ¿o no? ¿Sí o no? Eso anhela, eso quieren todo el tiempo que los padres, porque después, los hijos van a ser como son los padres y a su nombre. Yo con mi esposo hemos sido pero muy unidos, a pesar de las luchas y de las pruebas. Y como bien decía la pastora, cada vez que lo que nos sostuvo siempre fue la oración. Le decía a la pastora Karina, hablamos el mismo léxico, pastora. El mismo léxico, el mismo vocabulario espiritual. Porque ese es el vocabulario espiritual de un cristiano. La oración es la que tiene poder. La oración es la que rompe las cadenas, las ataduras. A veces Dios lo hace instantáneamente rápido. A veces lleva un proceso porque Dios va trabajando en nuestras vidas. No tenemos que dejar que Él trabaje. Pero lo que sí no podemos dejar es de seguir confiando en Él. Nunca dejes de confiar en el Señor. Mira, yo le digo siempre a la iglesia, yo le voy a fallar un montón de veces porque soy un ser humano. Voy a tratar de no fallar. Y me pasa a veces, siervo, cuando hago agenda. Yo soy una pastora de la antigua que visita las ovejas.
en casa estábamos limpiando y golpeaban la puerta o haciendo cosas, se aparecía mi pastora. En cualquier momento nos encantaba recibir al hombre, a la mujer de Dios. Nos encantaba. He sido enseñada así. Y ella siempre me decía, el día que Dios te levante, hija, porque yo tengo la certeza y la seguridad que Dios te va a levantar, que Dios te va a dar un pueblo. Pero es lindo tener olor a ovejas. Así que nunca lo he dejado ni lo voy a dejar de hacer hasta que Cristo venga por mi vida. Y de repente, a veces hago, ¿no es cierto? Le digo, sí, voy a ir el martes, el miércoles no, porque no puedo. Y a veces agendo 2 casas y no me doy cuenta. Y me equivoco. Y me llama y me dice, pastora, la estoy esperando, pero yo estoy acá porque me equivoco. Pero Dios nunca se equivoca. Yo te voy a fallar. Decir al que está a tu lado, Dios jamás te va a fallar. Dios nunca te va a fallar, Marcelito. Nunca te va a fallar. Jamás, iglesia amada. Jamás Dios te va a fallar. Él es fiel y verdadero. ¿Y sabe lo que dice la Escritura? Más aún todavía. Aunque nosotros a veces permanecemos infiel, Él permanece fiel. Él permanece fiel. Él siempre está. Él siempre está. Y dice las Escrituras que Dios lo había llamado con un llamamiento desde el vientre de su madre. Ahora, alguien me dijo alguna vez, pero si Dios lo llamó desde el vientre de su madre a Moisés, ¿por qué permitió que lo criara, dice, lo agarrara la hija de Faraón? Le digo, lea bien la Escritura, porque Dios tiene control de todo. Decí conmigo, Dios tiene control de todo. A Dios no se le escapa nada. Viene en el momento justo, aparece en el momento justo. Cuando tenés una necesidad económica, la gente parece que pasa la bendición por los bolsillos llenos. Y la bendición no pasa por los bolsillos llenos. Porque la bendición económica, diga conmigo, es añadidura. Nada más. Nada más. A mí anoche me pasó algo muy lindo acá con el tema de la economía. Muy lindo. Soy una mujer muy sembradora. Es lo primero que Dios cambió mi vida en mi corazón. Porque era muy tacaña y egoísta. ¿Cuántos tacaños hay acá? A ver, ¿cuántos tienen cocodrilos? No me van a levantar la mano porque si no lo va a ver el de atrás, ¿no? No, y Dios no avergüenza a nadie en público. El Espíritu Santo es un señor y un caballero. Jamás avergüenza a nadie. Ese es el Señor. Eso tiene que aprenderlo. Y me pasó algo, pero muy lindo. Yo quería bendecir al profeta. Yo quería bendecirlo al profeta, porque vino con una palabra específica a mi vida. Y nadie conoce más mi corazón y mi interior que Dios. Nadie. Y Dios me ha enseñado a bendecir y a honrar a los hombres y a las mujeres de Dios. Y ya estaba inquietante, estaba en mi corazón y yo digo, bueno, cualquier cosa le hago una transferencia, pero digo, quiero bendecirlo con cash, Señor. ¿Qué son 1.000 pesos? No es nada, 1.000 pesos, 2.000 pesos, no es nada. Pasó. Ya anoche se estaba por ir. Y antes de que él se fuera, se acercó una persona que vino de otro lado y dice, años que no te veía, sierva. Tu esposo fue de gran bendición para nuestras vidas. Y me empezó a declarar y a hablar y empezamos a hablar. Y me dice, antes que te vaya, dice, quiero bendecir tu vida. Y me puso dólares en la mano. ¿Qué hubieran hecho los tacaños? Ay, el Señor me bendijo. Me lo guardo para mí. Pero ¿sabe lo que dice la Biblia? El libro del profeta Isaías dice, el generoso
compensará generosidades. ¿Cuántos generosos hay aquí? Y dice, por su generosidad, dice el autarito, por su generosidad será exaltado. Nunca dejes de ser generoso. No te hablo de dinero, generoso en la obra de Dios, en el servicio. Yo le digo a los varones, sean generosos con sus esposas. Mi esposo era un hombre muy generoso conmigo. Yo era una generosa con él. Con mis hijos, soy generosa con mis nietos, con mis yernos, me aman. Y apenas dije, Padre, acá está la respuesta. Dice que Él conoce las intenciones del corazón. Me lo dio acá y de acá pasó acá. Y esas cosas las hace Dios. Son cosas espirituales que uno se goza en la presencia de Dios. Amén. Uno se goza en la presencia de Dios. Este varón, el Señor lo escogió, si bien lo crió la esposa, si bien fue la hermana del faraón, lo llevó al palacio, pero su nodriza era su madre. Y dentro de él había una sangre, era la sangre del pueblo de Israel, estaba marcado. Iglesia, nosotros como pueblo de Israel estamos marcados, estamos sellados, dice la Escritura. Somos llamados y escogidos con un propósito de parte de Dios. Y diga conmigo, y el propósito es grande, es grande. Pero a mí, pastora, me va a llamar el Señor. Yo que soy grande, pero Moisés era muy grande. Como bien dijo el varón anoche, ¿cuántos años tenía Moisés cuando el Señor lo llamó? ¿Cuántos? 80. Mira el que está a tu lado, decirle, ¿cuánto tenés vos? 80. Dice las Escrituras que desde que Faraón, bendito sea Dios, lo crió, fue grande, pero en él ardía algo que había dentro de él. Y porque era un escogido de parte de Dios. Cuando algo te arde de parte de Dios, no importa si pasó 1 año, 2 años, 3 años, 10 años, 20, 30. El Señor cumple los propósitos con sus hijos. Él los cumple. Él los cumple. Y dice que cuando estaban los egipcios estaban maltratando al pueblo de Israel, ahí apareció Moisés, vio, porque los jóvenes son muy que se llevan todo por delante y saltan, como dicen algunos, yo me la aguanto. Y dice la Escritura que atentó contra el egipcio, lo mató y le agarró temor y huyó. Ahí donde conoce a la vida de su esposa, la hija de Jetro. Y dice las Escrituras que ahí formó su familia. Ahí Dios le dio para él criar ovejas, estar, compartir, armó su familia, pero ese llamamiento estaba acá. Y llegó el momento de que Dios le dice, este es el tiempo y te voy a llamar. Este es el tiempo y quiero que me sirva. Decir al que está a tu lado, recibime esta palabra. Este es el tiempo. Este es el tiempo que Dios te está llamando. Este es el tiempo que Dios te está diciendo, familia, yo quiero que me sirvan. Familia de Roca Eterna, este es el tiempo que me sirven. Este es el tiempo que quiero que me alaben, el tiempo que quiero que me busquen, el tiempo que quiero que prediquen mi palabra. La palabra de Dios dice y enseña, las ovejas engendran ovejas.
¿Cuántos vecinos conoces tú que están en la situación que tú estabas cuando viniste a los caminos de Dios? ¿Cuánta gente de la acera que usted conoce, que están enfermas, que están tristes, que están angustiados, que están necesitados? Y este es el tiempo que Dios te está llamando, familia de Dios. Este es el tiempo y Dios te llama por familia. Dios no llama a uno, Dios llama así como envía de dos en dos. Dios llama a toda la familia. Quizás hoy está viniendo tú sola. Yo cuando empecé a ir a la casa de Dios, empecé a ir solita, con un hijito en la panza, con otros 2 más, pero buscaba al Señor y le reclamaba la promesa al Señor. Papá, yo quiero que tú toques ese varón de Dios. Tu palabra dice, serás salvo tú y toda tu casa. Es para toda tu casa. Es para toda tu casa. Y pasaba adelante en cada oración. Pasaba ahí con mis hijitos y mi esposo no estaba al lado mío. Pero le decía, Dios, yo sé que vas a obrar. Yo sé que lo vas a tocar. Yo sé que Él va a predicar tu palabra. Lo creo, lo veo. Y me gozo en el Señor porque Dios hizo una obra terrible de parte de Dios en la vida del varón de Dios y en todo y cada uno de mis hijos, y lo sigue haciendo y lo seguirá haciendo hasta que Cristo venga, y a su nombre. Pero me maravilla que dice que Él estaba tranquilo, Él estaba quieto ahí apacentando las ovejas en el desierto. ¿Sabe de qué habla el desierto? De sequedad. El desierto habla de dolor, de procesos. Dice la palabra de Dios que cuando Jesús, mandado, permitido por el Señor, se fue al desierto, entró al desierto como el hijo de José el carpintero, como el hijo de María. Pero dice la Escritura que cuando volvió desde el desierto, volvió en el poder del Espíritu Santo. En los desiertos crecemos. En los desiertos crecemos. En los desiertos experimentamos el poder del Espíritu Santo. Porque ahí donde no te puede ayudar ni el hombre ni la mujer, ahí donde es el trato personal tuyo con Dios. Y cuando conocemos la palabra de Dios, dice que el diablo vino y lo tentaba todo el tiempo, pero él siempre le hablaba con la palabra. Si eres hijo de Dios, súbete allá a la punta del penáculo y tírate. Constantemente lo tentaba. Si eres el hijo de Dios, que la piedra se convierta en pan. ¿Y con qué le respondió él siempre al enemigo? Con la palabra. Decir al que está a tu lado, lee la palabra. La palabra, lee la palabra. No puedes pasar un día sin leer un texto bíblico. Yo tengo el grupo de mujeres que marca la diferencia y cada mañana una palabra, cada mañana una palabra, cada una mañana el Señor para hablar a las mujeres, una palabra de Dios que entra cada día en un hogar, en una familia. Cada palabra que entra cambia, renueva el ambiente. Porque la palabra de Dios alumbra. La palabra de Dios dice el libro de Job: a causa de las tinieblas no pueden ordenar sus ideas. Un hombre y una mujer de Dios que tiene la palabra acá y acá, el Señor va a guiar su vida. Cuando no hay palabra, estamos en oscuridad. Y la oscuridad, ¿sabe de qué te habla? De derrota. La oscuridad te habla de tristeza. La oscuridad te habla de desánimo. La oscuridad te dice: no se puede, no lo voy a lograr, no voy a avanzar. Iglesia querida, Dios le ha dado a la iglesia. El Señor le dijo: Pedro, a ti te he dado la llave, pero a
la iglesia le he dado el poder y la autoridad de atar y desatar. Aleluya. Decía el que está a tu lado, desatemos la familia. Si estás con tu esposo, con tu esposa, desata, desata. Tu palabra desata, tu palabra desata, tu palabra desata. No podés dejar de orar, no podés dejar de interceder por el que no viene a la iglesia, por tu mamá, por tu papá, por tu hermano. Estas son reuniones de familia, donde Dios le habla al espíritu de la familia. Y a su nombre hay un llamamiento. Diga conmigo, hay un llamamiento. Hay un llamamiento. Bendito sea Dios, santo Jehová. Aleluya. Pero dice que ahí en el desierto, dice, bendito sea Dios, se le apareció un ángel de Jehová en llama de fuego. Wow, Señor. Tremendo. Un ángel se le apareció. Un ángel. Pero era el mismo Dios hablándole al corazón de su siervo. Siempre, en los momentos más críticos, el Señor habla al corazón de su iglesia, de sus hijos, de sus siervos, y a su nombre. Y dice que cuando el ángel dice, se le aparece en una llama de fuego, en una zarza. ¿Sabe lo que es una zarza? Un yuyo. No es ni una rosa, pero ¿por qué no se le apareció en una rosa, en un clavel, en tantas flores que son tan bonitas? Se apareció en un yuyo en el desierto. Hay personas que dicen, yo no soy nada. ¿Qué Dios me va a usar a mí? ¿Qué Dios me va a usar a mí? A veces nos conformamos con lo que somos y Dios quiere darte más, iglesia. No te conformes. No seas conformista con lo que tenés. Decí conmigo, rebata esta palabra y decí, voy por más, voy por más, voy por más, quiero más, quiero más, quiero coordinar las reuniones, quiero predicar, me encantan estos niños, por favor, por favor, por favor, que sean bien discipulados. ¿Cómo lo saben hacer, hija querida? Te dan una tacita de té, un pañuelito, algo en la entrada. Están a la expectativa de lo que necesitamos. Yo miraba ayer, uno estaba acá con un pañuelito y andaba por atrás de los siervos a ver qué los siervos necesitaban. Están sirviendo a Dios. Y nos gozamos, iglesia. Yo no sé usted, pero yo me gozo. Yo me gozo en el Señor. Yo tengo 7 hijos. Hay coordinadores, maestros, pastores, profetas, evangelistas. Pero cuando eran niños, yo iba a limpiar la iglesia y me acuerdo, Natanael, siempre agarrado ahí de mi pollera nata, de mi vestido. Y digo, vamos a limpiar la iglesia. Y él ahí, mientras yo cargaba el balde de agua para baldear arriba y baldear abajo del templo, ahí estaba. Me dice, mamá, yo limpio los baños. Yo voy por arriba. Mamá, yo baldeo la vereda. Ahí venía Cintia, ahí venía Hernán, ahí venía Natanael. Ese espíritu de servicio a Dios. Enseña a tus hijos a trabajar para Dios. Familia querida. Nunca le digas no vaya a la iglesia. Decirle no vaya a aquellos lugares que no son de edificación. Pero cuando te dice voy a la iglesia, voy a la casa del pastor, bendito sea Dios. Déjalo que venga tu niño, a tu niña, acá en la casa de Dios. ¿Sabe lo que dice la palabra de Dios? Dice que en la casa de Dios Él derrama bendición y vida eterna. Bendiciones
sobremanera abundante. Y a su nombre. Y dice la Escritura que cuando él vio que esa zarza ardía, dice la palabra de Dios, iré yo ahora. Iré yo ahora. Esta es la palabra clave. Iré yo ahora, no mañana. Ahora, dice Dios. Decirle que está a tu lado, Dios te está llamando ahora. No te está llamando mañana. Este mes tengo que descansar. El mes que viene, Dios te llama ahora. Te está llamando ahora para que le sirva. Te está llamando ahora para que le conozca. Te está llamando ahora para que vengas a la oración. Te está llamando ahora para que vayas en el secreto cuando vuelvas a tu casa. Te está llamando ahora. El niño me decía anoche, el adolescente, que su mamá cuando llegó a su casa dijo, me voy a la habitación a orar. ¡Wow! Señor. De lo lindo que habías recibido, no se conformó, siguió buscando. No te conformes. No te conformes. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? Que eres una fuente inagotable. Antes la gente esperaba que el estanque de Betesda se abriera a los 5 pórticos. A ver quién entraba primero para sanarse. Me imagino que se golpeaban. Pero el estanque de Betesda ahora está abierto todos los días. El estanque de Betesda está abierto todos los días. Dios dice, vengan a mi presencia. Búsquenme de corazón. Dice que él dijo, iré yo ahora y veré. Mire lo que dice, esta grande visión. Decí conmigo, Dios tiene cosas grandes. Dios tiene cosas grandes, no son cosas pequeñas. Dios tiene cosas grandes, cosas grandes, cosas grandes. Recibime esta palabra. Decí conmigo, Dios tiene cosas grandes. Grande para mi vida, grande para mi matrimonio, grande para mis hijos. Y no te digo grande para que sea, no. Cree por cosas grandes. Cree por cosas grandes. Yo tengo mi hijo más chiquito, Benjamín, digo más chico, ¿no? Tiene 24 años. Y, ¿sabe? Yo me quedé embarazada grande de él. El médico me decía que era una menopausia, qué tremenda menopausia. Aleluya. Y ¿sabe? Que cuando él nació 7 mesino. Y al tiempo de nacer era tan chiquito, tan flaquito, que cuando tenía 10 meses estaba empezando a caminar una cosa tan pequeña así. Y de repente nosotros trabajando la obra en el campo misionero, yo viajaba a Pozo de Tigre, a Chaco, a todos lados. Me encanta hacer la obra misionera, me encanta. Viajar y llevarle a la gente en Cristo hay esperanza, de llevarle palabra de vida. Amo servir a mi Padre. Yo sé de dónde Dios me sacó. Nunca te olvides de dónde Dios te sacó. Nunca te olvides de lo que Dios te hizo contigo. Son marcas que te quedan acá en el corazón para bendecir a Dios cada día de nuestras vidas. Y a su nombre. Y usted sabe que de repente mi esposo venía de San Luis y hablando de lo que Dios había hecho en las campañas, algo tremendo, algo terrible. El niño empezó a convulsionar, a convulsionar, a convulsionar. Se empezó a doblar así, como un arco. Le salía espuma por la boca, los ojos se le daban vuelta. Y una cosa, hermano, una cosa, yo lo he vivido muchas veces en mis hijos esto. Una cosa es orar por otras personas, pero otra cosa es orar por la necesidad de un hijo, de uno que está viviendo.
porque se te mueven las emociones y a pesar que declaramos, que hablamos ahí la palabra de Dios, el niño se seguía. Salimos a la calle, no teníamos auto, no teníamos para dónde disparar, éramos nuevitos, estábamos recién. Dios había cumplido la palabra de estar en la casa nueva. Bendito sea Dios. Y cuando llegamos al hospital, lo entraron adentro a Benjamín ahí, y de ahí nomás no me dejaron pasar, pero yo veía por el vidrio que le ponían inyecciones a esa cosita tan chiquita, tan flaquita que era. Y yo me desesperaba por estar ahí. Y mi esposo me dice: gorda, vamos a orar, vamos a clamar, vamos a creer. No nos puede quitar el diablo lo que Cristo nos dio. Y empezamos a tomar autoridad ahí donde estaba en la puerta de ahí de urgencia, a orar, a clamar, a declarar, a reprender a la muerte. Y mi esposo se fue al baño del hospital, se tiró en el piso en el baño del hospital a reclamar las promesas del Señor. Ahí estábamos creyendo. El médico decía, no, otra convulsión más y no vive más, es muy pequeño, es muy flaquito, es muy prematuro, porque el enemigo a veces usa a los médicos. Te dice: no puede, tú tienes que pelear hasta lo último. Hasta lo último. Dios le dio autoridad a los médicos, pero el que tiene la última palabra es Dios. Dios siempre tiene la última palabra. Al rato, como a la media hora, dice el médico: no sé lo que pasó, dice, pero dice, el pequeño Benjamín volvió en sí. Volvió en sí. Y alabamos a Dios con mi esposa. Glorificamos a Dios. Pero cuando lo pasaron a la sala, vino el doctor Claudio Pujada, neurólogo, dice: este pequeño va a tener que tomar de por vida lumineta, porque va a ser tardo para hablar, va a ser tardo para la mente. Mentira del diablo. Empezamos a orar, a creerle a Dios. Mucho tiempo Benjamín le costaba hablar claro. Es tremendo cuando lo escucho hoy predicar. Es tremendo, me gozo ese espíritu de servicio que tiene para Dios. Porque yo le dije: Dios, si vos lo levantás de ahí, solamente va a ser para que te sirva, solamente instruirlo en tu palabra, Y empezamos con mi esposo desde esa noche hasta que mi esposo partió, lo sigo haciendo yo. Varón de fe, lleno del Espíritu Santo. Declara palabra buena sobre tus hijos. Tu palabra, la palabra de un hijo de Dios, la palabra de un pastor, la palabra de un padre, de una madre, tiene peso en los hijos. Tiene peso en los hijos. Y estos días son días de familia. Mirá, mi amado, cuánta familia hay aquí. Mirá cuánta familia. Quizás Dios preparó, quizás se fueron los de afuera, pero Dios preparó la familia de la iglesia de Jesucristo de la Cera. Y es para que entienda, para que comprenda que hay un llamamiento santo de parte de Dios. Estamos viviendo los últimos tiempos. Todo esto lleva preparación, lleva costos, lleva dinero, lleva inversión. Pero no sabe la bendición que Dios está dejando desde el viernes en este lugar. La bendición que Dios está dejando en tu vida, en estos adolescentes, en los jóvenes, en tus hijos, en las familias. Ve al encuentro del llamamiento de Dios. Nosotros nos gozamos tanto en el Señor como familia. Cualquier necesidad que tenemos, cuando pasa algo, cuando partió mi nieto, cuando mi hija, la pastora Cintia, le atropelló un auto, cuando a Natanael le atropelló una camioneta junto con su esposa.
lo puede haber aplastado el colectivo. Cuántas situaciones, pero nunca faltó su mano sobre nuestras vidas. La oración nos ha sostenido, como dijo la pastora. La oración nos ha guardado, nos ha cubierto. Y si algo sucedió es porque Dios lo permitió. Pero nunca le dijimos, papá, ¿por qué? Papá, gracias. Como decía la pastora el viernes, gracias, ser agradecido en todo tiempo. En todo tiempo no puede faltar la gratitud de nuestra boca y de nuestro corazón. Y a su nombre. Dice la Escritura que cuando Él dijo, iré y veré esta gran visión, viendo por qué la zarza no se quema, viendo Jehová que Él iba a ver, lo llamó en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. ¿Y sabe qué le dijo Él? Heme aquí, Señor. Qué maravilloso. Familia, Dios te está llamando. Dios lo llamó a Moisés, llamó a su esposa y llamó a sus hijos. Y Él les dijo, heme aquí, Señor. Dice la Escritura, el libro de Samuel, que cuando Dios llamó a Samuel, Él le dijo, heme aquí. Y fue junto al sacerdote Elí y le dijo, ¿qué? Es que yo siento que Jehová me llama. Yo no te llamé. Pensó que lo llamaba el sacerdote. Se volvió a la cama y le volvió a llamar de nuevo. Y dice que corrió junto al sacerdote y le dijo, yo no te llamé. Y en la tercera vez, recién a la tercera vez, el sacerdote entendió que Jehová llamaba al joven. ¿Cuántas veces Dios te llamó para que le sirvas? ¿Y cuántas veces dijiste más adelante, más luego, el año que viene? Ahora no. Hoy hablamos con la pastora. Ahora no, porque estoy con la panza. La miraba a la hermana que cantaba con la panza y me gocé mucho en el Señor. Porque a veces ponemos, diga conmigo, excusas para servir a Dios. Ahora no. Ahora no puedo, mañana, ahora tengo un poco de tos. Hermanos, esfuérzate y sé valiente. Dios le dijo a Josué, mira que te mando, que te esfuerce y que seas valiente. Sea valiente para el Señor. Sea valiente, esfuércese, porque Dios bendice el esfuerzo. ¿Cuántas veces Dios te llamó? ¿Cuántas veces el pastor te dijo, tenés que servir, ponete en la mano de Dios? Y usted le dice, sí, pero después hace como quiere. ¿Cuántas veces Dios te habló, mujer de Dios? ¿Cuántas veces Dios te llamó, joven, para que te prepare? Porque Dios llama, prepara y envía. ¿Para qué Dios te va a llamar? Había un propósito desde el vientre de la madre de Moisés, con un propósito grande para traer liberación al pueblo de Israel. Dios no te llama y te escoge para decir, ay, qué bueno, qué lindo que predico, qué lindo que canto, no. Es para traer libertad a los cautivos. Dios a mí me llamó, me dijo, bueno, ahora a través de a vos voy a llamar a tu familia, voy a liberar a tu esposo. Llegó mi suegro, llegó mi suegra, llegó mi cuñado, llegó mi mamá, llegó mi papá. Aleluya. Y sigo orando por mis hermanos carnales. Sigo creyendo. Y cuando voy a Córdoba a verlo, me quedo a dormir en la casa de ellos por ahí y me pongo los zapatos de ellos que me van muy grandes. Soy la única mujer, son varones. Y camino, Padre, van a ser salvos. Padre, declaro salvación. Declaro salvación. Hermano, la palabra tiene poder.
¿Cuántas veces Dios te llama, familia? Y a ti te cuesta. Este es el tiempo. Hoy, una vez más, te dice y te aconseja. Escucha el llamado. Dice que Moisés, dice que fue a ver por qué la zarza no dejaba de arder. Dice que él se movió, fue a ver esa gran visión. Fue a ver por qué. ¿Cuántas veces Dios te llamó? Vivimos los últimos tiempos. Los últimos tiempos. Hoy Dios te llama una vez más. Hoy Dios te dice, ven. Y lo llama tu familia. Espíritu Santo de Dios.